Buenas, vamos a seguir con los contenidos de la práctica 4 de Introducción a Comunicaciones Digitales. En este caso vamos a estar viendo el ejercicio 5, donde vamos a tratar en detalle la herramienta práctica que es el diagrama de ojos, que ha aparecido ya en algunos ejercicios anteriores. En este video vamos a ver más que nada cómo armar el diagrama, un breve análisis de la información que nos presenta y principalmente cómo se manifiestan en el mismo distintos fenómenos como la interferencia entre símbolos. Para ponernos en contexto, vamos a repasar el diagrama básico de una comunicación digital que va a estar compuesto por un transmisor que va a generar una señal X transmitida que viajará por un canal que tendrá respuesta impulsional HC. En la entrada del receptor vamos a tener el agregado de ruido blanco y luego de alguna etapa de acondicionamiento de señal, el receptor en sí de la transmisión digital estará compuesto por un filtro principal que idealmente va a ser el filtro adaptado a las señales que estamos enviando, cuya salida se va a muestrear periódicamente y se va a comparar contra un valor umbral para decidir finalmente si el símbolo que se envió fue un 1 o un 0 en el caso de un sistema de transmisión binario. El diagrama de ojos es una herramienta muy útil para analizar el rendimiento del receptor a partir de visualizar la capacidad de decisión que está teniendo el mismo. Por lo tanto, para generarlo nos va a interesar la señal previa a la decisión, es decir, distintos valores que puede tomar la señal IF de t en el instante de muestreo. Esto se va a ver un poco más claro cuando generemos el diagrama. Arranquemos con el ejercicio entonces, que nos dice que consideremos una comunicación NRZ bipolar con tiempo de bit t que se transmite en un canal de ancho de banda infinito, es decir que vamos a considerar un canal ideal, y nos pide generar el diagrama de ojos a la salida del filtro adaptado del receptor. A partir del mismo analizar el mejor instante para la toma de decisión y la probabilidad de error de bit cuando el canal se adiciona ruido blanco gaussiano con dep n0/2. Del enunciado entonces sabemos que se trata de una comunicación digital en banda base, donde la forma de pulso es NRZ, por lo tanto será un cajón de 0 al tiempo de bit. Nos dice también que la transmisión es bipolar, por lo que sabemos que la secuencia AN tomará valores A o menos A para transmitir los símbolos 1 y 0. Por lo tanto ya podemos generar las señales para cada uno de los símbolos. Para enviar un 1, la señal transmitida será un cajón de amplitud A, y para enviar un 0, la señal transmitida será un cajón de amplitud menos A. El filtro del receptor nos dice que será el filtro adaptado, por lo tanto estará compuesto por la señal diferencia reflejada. De la respuesta impulsional de este filtro podemos ver que no es causal, así que para hacerlo realizable simplemente podemos aplicar un retardo del tiempo de bit y nos resultará entonces un nuevo cajón de 0 al tiempo de bit con amplitud 2A. Para generar el diagrama de ojos dijimos que nos va a interesar la salida del filtro adaptado, así que deberemos calcular la salida del filtro a cada una de las dos señales de los símbolos. Los cálculos se los dejo a ustedes, pero deberían llegar a dos funciones triángulos. El primer gráfico del script que voy a adjuntar nos presenta tanto la respuesta impulsional del filtro como la respuesta del mismo a estos dos símbolos. Les recomiendo que hagan los cálculos a mano para tener en cuenta las amplitudes de las señales que nos quedan, porque obviamente en el gráfico del script va a depender de los valores de A y T que hayamos usado. El diagrama de ojos lo vamos a generar a partir de la superposición de todas las señales posibles que podemos tener en IF de t. Recordemos que IF de t va a ser un proceso aleatorio que depende de la secuencia de bit que estemos recibiendo. Desde lo teórico, todas las señales posibles las podemos generar a partir de la superposición de la respuesta del filtro a todas las transiciones de bit que podemos tener. Todas estas transiciones las podemos crear en una ventana de 3 bits y como estamos en un sistema de comunicación binario vamos a tener 8 combinaciones posibles. Arranquemos a armar el diagrama entonces como lo harían ustedes en el papel, arrancando en el primer caso por ejemplo con la respuesta del filtro a la secuencia 1, 1, 1. Vimos que la respuesta del filtro al símbolo 1 era un triángulo con amplitud 2a cuadrado t, por lo que a la salida del filtro cuando estamos transmitiendo 1, 1, 1, por superposición vamos a tener la suma de tres triángulos separados un tiempo de bit. Si hacemos la suma en la región que nos interesa, que sería la señal entre TB y 3TB en este grafiquito, nos va a quedar una constante de amplitud 2a cuadrado t. Podemos hacer lo mismo con la respuesta del filtro a la secuencia 0, 0, 0,
donde podemos ver que va a ser un caso simétrico al anterior y nos va a quedar otra constante de amplitud menos 2 al cuadrado t. Seguimos el mismo proceso, analizando ahora la señal que obtendríamos al recibir una secuencia 1, 1, 0, donde nos va a dar una constante entre tb y 2tb, y luego una transición al pico negativo en 3tb. Esta respuesta nuevamente va a ser simétrica con la que obtendríamos al recibir la secuencia 0, 0, 1. Seguimos haciendo lo mismo con las demás combinaciones. Yo lo voy a estar haciendo acá en el fondo. Fíjense que generalmente para las distintas señales que vamos a generar podemos encontrar versiones simétricas en otras transmisiones y no hay que calcular la salida a 8 señales. A la hora de hacerlo en la hoja también les puede ayudar graficar en línea punteada la respuesta del filtro a cada bit y finalmente graficar las 8 sumas de las señales posibles que tienen. Una vez que calculamos la salida a las 8 combinaciones posibles, entonces el resultado de todas estas respuestas del filtro superpuestas es el diagrama de ojos de nuestro receptor. Lo que nos indica este gráfico entonces son todos los valores posibles que puede tomar la señal IF de t en cada instante de tiempo, dependiendo de la secuencia que se está recibiendo. Por el lado de MATLAB, continuando con el script, el segundo gráfico nos presenta las señales recibidas con y sin ruido para una dada secuencia de bit transmitida y la salida del filtro adaptado a estas señales. La secuencia de bits que estoy generando en este ejemplo me aseguré que tenga todas las combinaciones de bits que calculamos en la versión gráfica anterior, para que el tercer y cuarto gráfico del script simplemente agarra ventanas de esa señal de 3 bits y graficándolas superpuestas generemos entonces el mismo diagrama de ojos que calculamos recién. Esto marca otra de las ventajas del diagrama de ojo y es que se puede generar directamente en un osciloscopio. Si medimos la señal a la salida del filtro y hacemos un barrido de tiempo con un periodo múltiplo del tiempo de bit. Esto lo hace una herramienta muy práctica para analizar la calidad de la señal que estamos recibiendo y la capacidad de decisión que tiene nuestro receptor directamente en el hardware. Analizando ahora el diagrama en nuestro caso, podemos ver que el mejor instante para tomar la decisión nos queda en los múltiplos del tiempo de bit, ya que la señal IF de t solo puede tomar dos valores posibles, 2a cuadrado t o menos 2a cuadrado t, dependiendo solo del último bit que se recibió y no de los bits anteriores, lo cual es una señal de que no tenemos interferencia entre símbolos. Y eso también lo podíamos ver porque justamente la salida del filtro adaptado a los dos símbolos podíamos ver que cumple el criterio de Nyquist y vale 0 en todos los múltiplos del tiempo de bit salvo el pico de la convolución. El ejercicio también nos pide calcular la probabilidad de error de bit si se agrega la señal ruido blanco con dep n0/2. En la teoría vimos que a partir del diagrama de ojo podemos calcular la probabilidad de error de bit como la función Q de la apertura del ojo, que sería la diferencia en el caso ideal de las señales S1 y S2 filtradas, sobre 2 veces la desviación estándar del ruido filtrado. Esta desviación la podemos calcular a partir de la varianza del ruido filtrado, que va a ser el producto de la dep del ruido sin filtrar, que sería n0/2, afectado por la integral de menos infinito a infinito del módulo de la respuesta del filtro al cuadrado. Las cuentas nuevamente se las dejo a ustedes, son muy sencillas, pero en este caso deberíamos llegar a que tenemos una apertura de ojo en el instante ideal de la decisión de 4a cuadrado por t, y el ruido filtrado tendrá una varianza de 2n0 por a cuadrado por t. Si reemplazamos estos valores en la expresión de la probabilidad de error, desarrollamos la expresión y tenemos en cuenta que por la señalización que estamos utilizando la energía de bit es a cuadrado t, podemos llegar a la expresión que esperaríamos por estar usando la señalización bipolar, que es que la probabilidad de error de bit nos da la función Q de raíz de 2 veces la energía de bit sobre n0. Voy a aprovechar este gráfico también para analizar el criterio de distorsión pico que va a aparecer en los incisos posteriores. Consideremos que, por ejemplo, tenemos un error de sincronismo y en lugar de muestrear la señal y decidir en el instante múltiplo del tiempo de bit, lo hacemos en un instante t0. Ahora podemos ver que la señal IF de t puede tomar 4 valores distintos dependiendo tanto del bit que estamos recibiendo como del bit anterior que se recibió. Y la decisión entonces ahora de si se envió un 1 o un 0 la vamos a hacer comparando con el umbral, que en el caso de la señalización bipolar es 0, creo que no lo dijimos.
Vamos a estar comparando con este umbral a los valores más menos 2a cuadrado t como antes, pero además vamos a tener casos en los cuales tenemos dos valores que van a ser más menos k por 2a cuadrado t, donde k va a ser un factor menor que 1. El criterio de distorsión pico es considerar que siempre voy a estar decidiendo en el peor caso, es decir, con la apertura del ojo reducida entre más menos k 2a cuadrado t. Si calculamos entonces la probabilidad de error de bit con esta nueva apertura del ojo, donde al ruido no le cambió nada, así que la desviación estándar sigue siendo la misma, y desarrollamos la expresión, podemos ver que este factor k nos aparece al cuadrado dentro de la raíz y nos empeora la decisión del receptor, dando una mayor probabilidad de error de bit. La magnitud de esta degradación la podemos calcular en decibeles como 10 veces el logaritmo de k cuadrado. Podemos ver entonces como dato adicional que las pendientes de las transiciones que tiene nuestro diagrama de ojo nos dan una idea de la sensibilidad que tendrá nuestro sistema a errores de sincronismo. Pasemos entonces al inciso B, donde nos dice ahora que en lugar de utilizar el filtro adaptado en nuestro receptor, vamos a tener un filtro RC pasabajos con frecuencia de corte 3 sobre 2πt. Nos pide nuevamente graficar el diagrama de ojos a la salida de este nuevo filtro y calcular la nueva probabilidad de error de bit. Para hacer el diagrama de ojos, entonces, como en el caso anterior, vamos a necesitar la respuesta del filtro a las señales de la transmisión de cada símbolo. Por lo tanto, deberíamos arrancar por calcular la respuesta impulsional de este filtro. Dado que tenemos un filtro RC, sabemos que va a tener esta función de transferencia y antitransformando, sabemos que la respuesta impulsional en el tiempo estará dada por esta exponencial decreciente. Reemplazando el valor de RC de la frecuencia de corte, deberíamos llegar a que la respuesta impulsional del filtro estará dada por esta expresión. La guía también lo spoilea en el código de ayuda de MATLAB que nos da. Con esta respuesta entonces podemos calcular la salida del filtro a cada uno de los símbolos. Esos cálculos nuevamente se los dejo a ustedes. Lo pueden hacer tanto en el tiempo como en Laplace. Son sencillos. Y si volvemos al script nuevamente, el primer gráfico nos va a presentar tanto la respuesta impulsional del filtro como la salida del mismo a los dos símbolos, donde en lugar de quedarnos los triángulos nos va a quedar la suma de una exponencial creciente y una decreciente. Analizando estas señales podemos ver que si bien el pico sigue estando alrededor de un tiempo de bit, si vemos la respuesta a un tiempo de bit después de este pico, vemos que ya no vale 0. Por lo tanto, esta señal no cumple el criterio de Nyquist y ya podemos anticipar que vamos a tener interferencia entre símbolos. Dado que cuando hagamos la superposición en las señales recibidas por las secuencias de bit, estas colitas nos van a estar modificando la amplitud de los picos. En la siguiente imagen del script podemos ver nuevamente la misma señal recibida que en el caso anterior y la salida de este filtro pasabajos a las mismas, donde podemos ver que los picos de la salida ya no son consistentes debido a que por la interferencia entre símbolos dependen del bit de la transmisión previa. El diagrama de ojos de esta configuración todavía se puede hacer en papel, yo lo voy a analizar directo acá en MATLAB y vemos que va a tener unas características muy distintas al anterior. En primer lugar, si bien el mejor instante de decisión sigue siendo en los múltiplos del tiempo de bit, podemos ver que el efecto de la interferencia intersímbolo hace que no tengamos la apertura completa del ojo, como en el caso anterior, sino que nuevamente tenemos los 4 valores posibles dependiendo tanto del bit actual que estamos recibiendo como del bit anterior. Por otro lado, vemos que el ojo no es simétrico en el tiempo respecto al instante de decisión, lo cual también nos indica que este receptor va a ser considerablemente más sensible a errores de sincronismo si decidimos con un instante mayor al ideal que la degradación que sufriríamos si tuviésemos un error de sincronismo y decidiésemos un poco antes. El ejercicio también nos pide calcular la nueva probabilidad de error, donde, bueno, aplicando el criterio de distorsión pico, vamos a calcular la apertura del ojo más restrictiva en el instante de decisión, que con la amplitud de los gráficos que les quedan debería ser de alrededor de 2 por 0,9a. Y por otro lado, dado que cambiamos el filtro del receptor, debemos calcular la varianza de este nuevo ruido filtrado. Cálculo, otra vez se los dejo a ustedes, es sencillo porque nos queda la integral de una exponencial, solo recuerden ahí que está al cuadrado nomás, y deberían llegar a una varianza de 3n0 sobre 4t. Si desarrollamos la expresión de la probabilidad de error de bit y la dejamos en función de la energía de bit, que no cambió porque no cambiamos la señalización, sigue siendo a cuadrado t, llegamos a que nos da el valor de la función q en raíz de 1,08 por la energía de bit sobre n0.
Si esto lo expresamos en función del receptor con el filtro adaptado, vemos que tenemos una degradación de 2,67 decibeles. Pasamos ahora al último inciso, el inciso C, donde nos dice que el receptor vuelve a tener el filtro adaptado del inciso A, pero consideremos ahora que el canal tiene una transferencia que puede aproximarse con un filtro de un polo con la misma frecuencia de corte que el inciso B. Nuevamente se nos pide graficar el diagrama de ojo a la salida del filtro adaptado y la nueva probabilidad de error de bit. El primer paso, como en los casos anteriores, será calcular la salida del filtro a cada uno de los símbolos que vamos a recibir, donde lo que cambia ahora es que la señal recibida será afectada por la transferencia del canal. Para aprovechar lo que ya calculamos, sabemos que la señal recibida va a ser la convolución entre los pulsos transmitidos y la respuesta impulsional del canal, y que la salida del filtro vamos a tener la convolución de esta señal recibida con la respuesta impulsional del filtro. Aprovechando que el orden de las convoluciones no afecta al resultado, podemos reordenar y calcular la señal a la salida del filtro como la convolución de la señal transmitida con el filtro adaptado, que es la misma que calculamos en el inciso A, convolucionando ese resultado con la respuesta impulsional del canal, que además, si se fijan, nos queda la misma respuesta impulsional que el filtro pasabajos del inciso anterior. Así que ahí pueden hacer varias combinaciones de señales que ya calculamos. Vemos que con el mismo filtro adaptado, las salidas de los símbolos ahora van a ser lóbulos considerablemente más deformes que los triángulos que teníamos originalmente, donde podemos ver que no solo esta señal no cumple el criterio de Nyquist, claramente, y vamos a tener interferencia intersímbolo, sino que además hasta se desplazó el pico máximo de la convolución. Por lo que podemos esperar que el instante de decisión ahora no esté en los múltiplos del tiempo de bit, sino que se vea un poco retardado. Viendo el gráfico de las señales, de la señal recibida y la salida del filtro adaptado a estas señales, nuevamente podemos ver todavía más marcada la inconsistencia de los picos en la salida del filtro. Si realizamos el diagrama de ojos, esta vez sí ya puramente en MATLAB, este ya es más complicado hacerlo en papel, vemos cómo está notablemente deformado frente al diagrama del inciso A. Principalmente vemos que, como habíamos mencionado, ahora el mejor instante de decisión se encuentra un 20% atrasado respecto al tiempo de bit. Acá notemos que el periodo de muestreo para tomar la decisión sigue siendo de un tiempo de bit, pero cambió el instante respecto a la señal enviada debido al retardo que nos agrega el canal. Vemos además que la apertura del ojo nos presenta un margen de ruido considerablemente inferior al ideal del inciso A, está notablemente más cerrado. Y también podemos ver que debido a la interferencia intersímbolo ya de varios bits, no solo de el actual y el anterior, tenemos para cada instante de tiempo tenemos varios valores posibles de IF de t. Nuevamente nos piden calcular la probabilidad de error de bit. Dado que el filtro adaptado es el mismo del inciso A, vemos que para el ruido no cambió nada en este inciso, por lo tanto ya tenemos calculada la varianza del ruido filtrado. Por otro lado, la señalización tampoco cambió, sigue siendo en la receta bipolar, por lo tanto la energía de bit sabemos que también va a ser la misma. Lo único que cambió en este caso es la apertura del ojo con la que estamos decidiendo. Por lo tanto, para calcular la probabilidad de error de bit podemos aplicar directamente la expresión que calculamos en el criterio de distorsión pico. Si medimos el factor K, en el que se nos redujo la apertura del ojo respecto al caso ideal, lo podemos ver en el gráfico, deberíamos llegar a que la diferencia de picos es de aproximadamente un 56%, por lo que aplicando este valor en la expresión anterior nos da que la probabilidad de error de bit estará dada por la función Q de raíz de 0,63 veces la energía de bit sobre N0, lo cual nos va a dar una degradación de 5 decibeles. Con esto terminamos el ejercicio. Les recomiendo nuevamente hacer las cuentas. También pueden tratar de armar un script de MATLAB para generar estas señales y realizar los gráficos. En el módulo deberían encontrar adjunto el que usé yo en este video, que pueden usar como referencia. En los ejercicios del resto de la guía van a tener que hacer diagramas de ojo para señalizaciones con distintos pulsos, donde también van a poder comparar y analizar ventajas y desventajas de cada uno. Este ejemplo del NRZ creo que es el más sencillo, así que espero que el procedimiento se haya entendido. Cualquier duda nos encuentran en el foro o en las clases de consulta. Nos vemos.